Bueno, para el sector cárnico claramente una situación relativamente compleja, donde desde una perspectiva del mercado interno tenemos el efecto contrario al que vivimos durante el último año. Veníamos con un nivel de excedente de oferta de carne, lo que generó carne relativamente barata durante el último año. Se venía advirtiendo que ese proceso se iba a retraer porque básicamente se faenaron muchos más animales de manera anticipada y en algún momento iban a empezar a faltar, tanto animales como peso, ¿no? Las dos cosas. Y es lo que hemos empezado a ver estas últimas semanas, que se empieza a mover el precio de la hacienda, se empieza a mover el precio de la carne al público, y eso genera una disparada de precios que se empieza a colocar en las primeras planas de los medios, que bueno, va a complicar el mercado, el consumo interno por mayores precios en un momento de suba la inflación y pérdida de poder adquisitivo. También alguna complicación del lado de las exportaciones, que si bien con la devaluación del tipo de cambio oficial podrían haber ganado un poco de margen, al mismo tiempo tenés la suba del precio de la hacienda, la escasez de animales pesados ante el corte de las recrías que tuvimos por la sequía, y precios internacionales bajos. Entonces, una situación un poco compleja de la cual va a tomar un par de meses salir, pero bueno, por lo menos para los productores ganaderos que venían apretados por la sequía, por los costos de alimentación y por bajos precios, se le empieza a dar un poquito más de aire con mejora de precios de la hacienda. Hablando de costos, con el tema de la suba del dólar, saben que muchos de los insumos cotizan en dólares, que obviamente aquí encarece un poco también el costo de producción. Exactamente, escarece el costo de producción, en primera instancia por los costos de alimentación en granos, que tienen una incidencia directa, que ya venían afectados por el dólar maíz, por ejemplo, y en segunda instancia por algunos costos dolarizados, productivos, como pueden ser algunos costos de sanidad o veterinarios, después más estructurales, como pueden ser los alambres, la maquinaria, etcétera, que está todo nominado en dólares. ¿Cuál sería el peor escenario? Porque ayer se habló en algún momento de un cierre de exportación por 15 días. No dejó de ser una amenaza o quizás una prueba de un rumor para ver qué reacción había, y obviamente hubo un rechazo. Pero sin duda sería un retroceso muy importante, ¿no? ¿Qué efecto produciría? Y hoy estamos exportando el 30% de la producción, que si cerrás la exportación se queda en un mercado interno que ni tiene poder adquisitivo, no hay donde meter esa carne, básicamente. Entonces generaría un problema muy complejo, con nuevamente un problema reputacional de nuestros clientes que están esperando que a 2x3 le dejemos de vender repentinamente, y un efecto sobre el país. A ver, lo que el país más necesita es más trabajo, más inversión y más dólares. Y esto de ninguna manera se resuelve cerrando las exportaciones, sino todo lo contrario, incentivando la producción y las exportaciones. Esto, recién decía que esto se puede llegar a reacomodar en 2 meses. 2 meses serían octubre, en las elecciones, pero todavía después queda hasta diciembre que ingrese el nuevo gobierno. No, a ver, el problema estructural, a ver, por un lado, la escasez de oferta va a seguir estando durante más de un año, ¿no? Hasta que las nuevas pariciones empiezan a ser más normales. Entonces tenemos ahí una situación de precio que probablemente dure más de un año, y una situación de volatilidad que también va a terminar durando 1 año y medio de volatilidad general. Esto que vimos del dólar es solamente una muestra, la inflación todavía no la vimos. El gobierno que llegue con el plan de estabilización que aplique también va a generar un 2024 muy complicado. Así que creo que tenemos un año hacia adelante bastante complicado para toda la economía, no solamente el sector agropecuario. Podremos estar hablando de cualquier sector. ¿Cuál sería el precio ideal del dólar? Porque ya en mayo se hablaba, en diciembre el dólar tiene que estar en 1.000 pesos. ¿Ese es el valor que debería estar para decir, bueno, hacemos una devaluación de una vez por todos, que sangre la economía y después de reacomodarse, o no es así? Bien, a ver, lo primero es que una devaluación por sí sola no nos soluciona nada. Lo estamos viendo con esta devaluación cortita que subió 20% el tipo de cambio, pero sí o sí tiene que estar enmarcada en un plan de gobierno que genere confianza y que genere credibilidad hacia adelante. Si no está eso, la inflación se lo come en nada a la devaluación, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y el tipo de cambio libre, que hoy está en cerca de 700 y pico, algún indicio nos da, ¿no? Que el mercado está dispuesto a comercializar libremente a ese valor. Hoy probablemente, si unificás con un programa creíble, probablemente se podría ubicar un punto por debajo de eso. El tema es esto: ¿en qué contexto se evalúa? Y cuán creíble es el equipo económico, el equipo político y el plan económico en el cual se hace. De lo contrario, no tiene techo, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sin plan económico, sin credibilidad, no tiene techo. Imaginemos que asume un gobierno, debe ocurrir esto el día de diciembre,
¿Qué tiempo prudencial considera para elaborar y tener efecto un plan económico que debe tener el próximo gobierno? A ver, no, el plan económico lo tiene que tener totalmente listo y lo debe aplicar en los primeros 10 días, por lo menos las cuestiones cambiarias, monetarias y fiscales más importantes, en los primeros 10 días de gobierno tiene que estar. Simplemente porque se nos va acabando el tiempo. Con el plan Llegar de Massa, la situación se fue deteriorando cada vez más, con reservas negativas, básicamente no hay tiempo. No hay tiempo porque ya no hay forma de estirar más la mecha. Entonces el gobierno que entre, en la primera semana te diré que tiene que tomar el grueso de las decisiones.